Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy el doctor Nefi Daniel Cornelio El Puche y como bien decía la doctora y maestra Luz Alejandra, soy residente de cuarto año todavía esta semana de ginecología y obstetricia en Puebla. Me pidieron que pueda compartir con ustedes una plática de exploración física de tórax y glándulas mamarias. Al principio, voy a ser honesto, sí me sentí un poquito incómodo porque me sacaron de la pelvis. Estoy acostumbrado a trabajar en la pelvis. Y entonces yo dije que va a ser un ginecólogo explicando tórax, glándulas mamarias, ok, está bien, no tengo ningún problema, pero de vías respiratorias y de corazón. Sin embargo, considero importante que todos nosotros somos médicos y al final también todos somos médicos generales. Se trata de que podamos tener bien las bases y después irnos especializando. No podemos, por especializarnos, olvidar lo básico. Entonces, pues acepté y espero de verdad que esta charla les sea de beneficio, que podamos recordar los principios básicos de la exploración del tórax y de las mamas. Y bueno, si en el transcurso de la charla hay alguna pregunta o si al final las respondemos, con todo el gusto lo voy a hacer. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar un poco acerca de la anatomía general del tórax y también vamos a hablar de la anatomía del aparato respiratorio. Vamos a ver un poco de semiología, más que nada exploración física de todo el aparato respiratorio. Vamos a hablar de la anatomía cardíaca y vamos a recordar los principios de la exploración física cardíaca, los focos de auscultación, y vamos a escuchar los sonidos normales y los sonidos anormales que podríamos encontrar en la exploración cardíaca. Y también vamos a hablar de la anatomía de la glándula mamaria y de cómo se realiza la exploración física de la glándula mamaria para finalizar con unas conclusiones. Bueno, entonces, vamos a enfocarnos. Primero necesitamos hablar de la ubicación espacial del tórax. ¿Dónde se encuentra el tórax? Bueno, nosotros sabemos que el tórax se encuentra inferior a la región cervical y superior a la región abdominal. Entonces, ahí ponemos unas líneas en las que podemos delimitar el tórax. Nosotros sabemos que el tórax tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y tiene dos caras laterales. También tiene una cara superior y una base. ¿Sale? En la cara superior tenemos una apertura que es donde se encuentra la apertura cervical. Allí es importante porque todos los órganos del sistema respiratorio, del sistema digestivo, grandes vasos y la comunicación con la cabeza, nervios, venas, es por donde ingresan a la cavidad torácica o al tronco, por así decirlo, ¿sale? Y en la base tenemos un músculo que es muy importante, que es el músculo diafragmático. La principal función del músculo diafragmático es con la respiración. Ayuda a la expansión de los pulmones y que se pueda llevar a cabo de manera correcta la respiración. Sin embargo, tiene también otras funciones, como el pujo. Por ejemplo, en la mujer embarazada que tiene un trabajo de parto, la contracción diafragmática ayuda para la expulsión fetal. También tiene una función digestiva, por ejemplo, cuando una persona defeca, en algunas ocasiones tiene que realizar pujo también con el diafragma para poder llevar a cabo la evacuación. Bueno, entonces, se ha comparado a la región torácica a un embudo inverso. Sabemos que sus diámetros son más pequeños en la parte superior y a medida que va descendiendo se van ampliando. ¿Sale? Algo que tenemos que saber es que la pared torácica tiene una configuración. En primera instancia tenemos la piel, y aquí puse glándulas mamarias. Después vamos a hablar específicamente de las glándulas mamarias. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en la pared torácica. Entonces tenemos la piel. Después de la piel tenemos tejido celular subcutáneo y algunas fascias. También tenemos músculos. Existen diferentes músculos que conforman la cavidad torácica. Hay músculos que son superficiales y músculos que son profundos. También tenemos un elemento óseo, ¿sale? Y este elemento óseo también tiene partes cartilaginosas. Entonces, vemos que es una estructura realmente en la que también está inervada por nervios torácicos, también está irrigada y tiene un drenaje venoso. Entonces,
Vamos a hablar un poquito acerca de la pared torácica. Ya dijimos de la piel, el tejido celular subcutáneo. Vamos a hablar en específico de los músculos. Los músculos de la pared torácica se pueden dividir en los músculos de la pared anterior y los músculos de la pared posterior. A su vez, los músculos de la pared anterior hay un plano superficial y un plano profundo. Generalmente los músculos del plano superficial son el pectoral mayor, también el serrato mayor, y en el plano profundo tenemos al pectoral menor y tenemos a los músculos intercostales. Cuando nuestro paciente en algunas ocasiones tiene patologías en las cuales existe dificultad respiratoria, muchas veces hace uso de estos músculos intercostales y son signos que nosotros tenemos que buscar como datos de dificultad respiratoria. Y en la región posterior tenemos al dorsal ancho y también tenemos al músculo trapecio. Y tenemos también el músculo redondo mayor. Son muchísimos músculos que conforman la cavidad torácica. No es el fin que vayamos músculo por músculo y cuál es el origen y cuál es su función, sino que sepamos que dentro de la pared hay diversos músculos. Ahora, también tenemos una porción ósea en la cavidad torácica y esta tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y tiene dos caras laterales. En la cara anterior nosotros podemos encontrar al esternón. Sabemos que el esternón es un hueso plano y está dividido en tres porciones. Tiene un manubrio, tiene un cuerpo y tiene una apófisis xifoides o apéndice xifoides, también la conocemos. Y también en la cara anterior del tórax encontramos a los cartílagos. Son los cartílagos costoesternales. Esa es la cara anterior. Y también en la porción superior al manubrio del esternón, tenemos las clavículas, ¿sale? Esto es muy importante que las identifiquemos porque más adelante que hablemos de la topografía del tórax, las clavículas van a ser un punto de referencia para que nosotros podamos trazar nuestras líneas. Bueno, en la parte posterior o la pared posterior, la parte ósea está conformada por las vértebras torácicas. Y a los lados tenemos las costillas. Ahora, es muy importante que nosotros nos fijemos cómo está constituida la parrilla costal. En la imagen que vemos aquí que estoy señalando, vemos que de cada lado hay 12 costillas. En total son 24 costillas, porque son 12 del lado izquierdo, 12 del lado derecho, y ellas conforman la parrilla costal. Bueno, las primeras 7 costillas están unidas a un cartílago, que es el cartílago costoesternal, y tienen su propio cartílago, de la 1 a la 7. A estas costillas las vamos a conocer como costillas esternales. ¿Sale? La característica es que cada una tiene a su propio cartílago. ¿Sale? Bueno, después de la costilla 7 a la costilla 10, a estas costillas las vamos a conocer como costillas falsas o costillas asternales. Estas no se unen directamente al esternón, cada una tiene su cartílago, pero después el 7, 8, 9 y 10 se unen a un solo cartílago y este es el que se une al esternón. Y después tenemos unas costillas falsas o costillas flotantes, que estas carecen de ese cartílago y generalmente se encuentran por la parte posterior del tórax. La función de la parrilla costal es proteger las vísceras que se encuentran dentro del tórax. En este caso son los pulmones, el corazón, el esófago, la tráquea, los bronquios. Ahorita los vamos a ir mencionando. Y también estas articulaciones que se encuentran en la caja torácica permiten que estos huesos tengan movilidad. Una movilidad mínima, pero que es la necesaria para que se lleven a cabo los movimientos respiratorios. Bueno, entonces esto es lo que les explicaba. En la parte anterior del tórax podemos ver al esternón, después vemos los cartílagos, luego vemos las costillas tienen diversas porciones, pero en la cabeza de la costilla se articula con la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Y en la región posterior del tórax vemos las vértebras torácicas. Muy bien. Bueno, entonces,
Para que nosotros podamos hacer una adecuada exploración física de la cavidad torácica, nosotros tenemos que saber cuál es la topografía del tórax. Bueno, en cuanto a la topografía del tórax, nosotros vamos a tener algunas líneas que trazamos. Las 3 líneas que vamos a trazar, la primera es la línea media external, que va de la escotadura yugular o de la fosa yugular que se encuentra superior al manubrio del esternón y corre de manera longitudinal hacia la apófisis xifoides o apéndice xifoides, y esta va a ser la línea medio external. Bueno, a los lados de la línea medio external, justamente donde se encuentra la articulación esternoclavicular, vamos a encontrar las líneas paraesternales, una línea paraesternal izquierda y una línea paraesternal derecha. Ok, si nosotros nos fijamos, les decía que era importante que vieran que las clavículas formaban parte de la pared anterior y superior del tórax, y aquí identificamos las clavículas, y entre la articulación acromioclavicular, que es la del omóplato por la parte posterior, y la articulación esternoclavicular, entonces vamos a tener, como si dividiéramos la clavícula a la mitad, vamos a tener una línea imaginaria que se llama línea medioclavicular. Estas son las líneas de la pared anterior que nosotros vamos a utilizar para poder realizar una exploración física adecuada y para poder identificar algunos puntos de la exploración física. Vamos a continuar con las líneas laterales del tórax. Las líneas laterales del tórax tenemos 3. La línea axilar anterior, la línea axilar posterior y la línea axilar media. La línea axilar anterior, esta baja verticalmente a partir del punto en el que el borde inferior del músculo pectoral mayor forma un ángulo con la pared lateral del tórax. Entonces, esta es la línea axilar anterior. La línea axilar posterior tiene mucho que ver con el músculo gran dorsal ancho. En donde se encuentra el borde de ese músculo es donde vamos a trazar la línea axilar posterior. Y la línea axilar media es del vértice de la axila. Si nosotros le pedimos al paciente que haga una abducción, donde se observa el vértice de la axila entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, es donde nosotros podemos encontrar la línea axilar media. Esto va a tomar importancia clínica para la exploración de los ápices pulmonares, y también cuando nosotros realicemos la exploración de las mamas. Cuando hablemos de los cuadrantes mamarios, les voy a hablar de un cuadrante axilar, y este es muy importante para que se realice la exploración mamaria. Y los límites o las líneas posteriores que podemos conocer son la línea vertebral, que justamente, si nosotros imagináramos la columna vertebral, aquí están todas las vértebras torácicas, y entonces esa es la línea vertebral. Bueno, acá tenemos los omóplatos o las escápulas, justamente en el borde interior, el que se marca si le pedimos al paciente que haga los brazos hacia adelante, se van a marcar los omóplatos y entonces vamos a ver el borde interior. Si trazamos una imagen, ahí van a ser las líneas escapulares. Ahora, esos son en un plano vertical. En la pared posterior también tenemos algunas líneas que son horizontales. A nivel de la tercera vértebra dorsal, justamente en el borde superior de las escápulas, vamos a tener la línea escápulo-espinal. Bueno, también a la altura aproximadamente de T10, vamos a encontrar la línea infraescapular, y a la altura de T12 vamos a tener la línea duodécima o línea basal de Mouricoap. Hasta aquí es el límite anatómico del tórax, y hacia abajo es toda la región abdominal posterior. Y esta línea es muy importante porque allí es donde se encuentran las bases de los pulmones. Ok, entonces ya hablamos un poquito acerca de la anatomía general del tórax, ya hablamos de la topografía del tórax. Ahora vamos a hablar del contenido de la caja torácica. En la caja torácica hay diversas estructuras. Están los pulmones, como les había dicho, que son esenciales para la respiración. Está el corazón, que es el órgano bomba
y el que funciona para que después de que la sangre fue oxigenada, esta pueda ser bombeada hacia toda la economía, todos los órganos, y estos se puedan encontrar bien perfundidos. También tenemos los grandes vasos, tenemos el callado aórtico. Acuérdense que el callado aórtico generalmente manda irrigación hacia los miembros superiores y hacia la cabeza, y también tenemos la aorta torácica y la aorta descendente, que es la que tiene que irrigar todo el tórax, abdomen y miembro inferior. Bueno, también tenemos nervios. Algunos de los pares craneales, como el nervio vago, el nervio frénico, atraviesan el tórax para poder llegar hacia sus diversos destinos. Y también tenemos el esófago que es parte del sistema digestivo, también lo podemos encontrar dentro del tórax. Para poder estudiar el tórax anatómicamente, se ha dividido en espacios pleurales y en mediastino. Existen 2 espacios pleurales, cada espacio pleural contiene a un pulmón, y el mediastino, que es en el cual se encuentra el corazón. Vamos a hablar un poco acerca del espacio pleural. Como les decía, son 2 espacios pleurales, y cada espacio pleural está delimitado por las pleuras. Hay una pleura parietal, que es la que recubre toda la cavidad interna de la caja torácica, y también recubre la porción mediastínica, la porción diafragmática, y hay una pleura visceral, que es la que generalmente se adhiere al pulmón y a sus fisuras y recubren este órgano. Generalmente la pleura tiene un origen, es una membrana serosa de origen mesodérmico. Como ya les dije, hay una pleura parietal, una pleura visceral, y en este espacio virtual que está entre la pleura parietal y la pleura visceral, lo vamos a conocer como el espacio pleural. Allí en ese espacio hay un líquido que es sintetizado por las células mesoteliales, que vamos a conocer como líquido pleural. ¿Cuál es la cantidad de líquido pleural? Depende del peso del paciente. Generalmente se encuentran de 0.1 a 0.1 mililitros kilogramo. Por ejemplo, un paciente que pesa 80 kilos, en el espacio pleural va a tener aproximadamente 8 mililitros de líquido pleural. Y algo importante es que aquí en el espacio pleural hay una presión negativa. Acuérdense que existe una presión por fuera del cuerpo, una presión intrapulmonar, y justamente aquí hay una presión que hace que el pulmón no se colapse. Entonces, eso es en cuanto al espacio pleural. Ahora, vamos a hablar de la anatomía del aparato respiratorio, porque es importante, ya que les comenté que en el espacio pleural se alojan los bronquios principales, los bronquiolos y los pulmones, que conozcamos un poco de la anatomía del aparato respiratorio. El aparato respiratorio, para su estudio, nosotros lo podemos dividir en 2, un tracto superior y un tracto inferior. El tracto superior es el que tiene que ver con la nariz, con la faringe y con la laringe. Cada uno tiene una función. Dentro del tórax podemos encontrar la porción inferior del tracto respiratorio, que comprende la tráquea, los bronquios y los pulmones. La tráquea simula a una estructura tubular, es un conducto semirrígido fibromuscular cartilaginoso, y generalmente inicia a nivel de la vértebra C6, cervical 6, hasta T4, T5, ¿sale? Tiene aproximadamente 13 centímetros de longitud, de los cuales 6 centímetros son cervicales y el resto están dentro de la cavidad torácica, y tiene un diámetro aproximadamente, o un calibre de 1 centímetro. Su función principal es la conducción del aire, que viene del tracto superior hacia los pulmones. Algo que tenemos que saber, que es muy importante, es que superiormente está delimitado por la laringe, y específicamente está delimitado por el cartílago cricoides. Posterior al cartílago cricoides se encuentra la epiglotis. La epiglotis juega una función de válvula y es la que permite que el bolo alimenticio vaya hacia el esófago, que se encuentra anterior a la tráquea, o si no se está llevando a cabo la función de la deglución, sino la de la respiración, se cierra la epiglotis y permite que el aire entre a la tráquea, y entonces que ésta pueda llegar a los pulmones.
Bueno, esto es a nivel de C6. Ahora, a nivel T4, si nosotros estuviéramos viendo el esternón, vamos a tener una prominencia que se llama ángulo de Luis. Y en el ángulo de Luis es donde nosotros podemos observar la carina, que es la bifurcación de la tráquea. Justamente donde se lleva a cabo la bifurcación de la tráquea es donde inician los bronquios. En cuanto a los bronquios, ya les decía de la carina, que está justo por detrás del ángulo de Luis, tenemos un bronquio superior o un bronquio principal izquierdo y un bronquio principal derecho. El bronquio principal derecho tiene una pronunciación más aguda, más rectificada. Es más corto y más ancho que el izquierdo. Cada bronquio principal, a su vez, se va subdividiendo. Si nosotros volteáramos esta imagen, veríamos que como que la tráquea forma un tronco y todos los bronquios junto con los bronquiolos tienen la estructura o simulan un árbol. Por eso lo conocemos como el árbol bronquial. Bueno, entonces ya se dividió la tráquea, tenemos los bronquios principales y después de eso va a tener bronquios lobares. Del lado derecho, ahorita que les hable de la anatomía del pulmón, vamos a ver que el pulmón tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Por eso existen los bronquios lobares, uno superior, uno medio y uno inferior. Van a cada segmento pulmonar. Mientras que del lado izquierdo, este bronquio principal está más horizontalizado, pero es más corto. Y aquí solamente hay dos bronquios lobares, que serían el superior y el inferior. Estos, a su vez, estos bronquios lobares se subdividen en bronquios segmentarios. El pulmón está dividido ahora en segmentos, ya no en lóbulos, sino en segmentos. Y cada bronquio segmentario lleva aire a un segmento específico pulmonar. A medida que van introduciéndose al pulmón, la luz de los bronquios se va haciendo más pequeña. De tal forma que después de los bronquios segmentarios se les va a conocer como bronquiolos. Hacen subdivisiones, llegan a ser hasta 25 subdivisiones y entonces se va haciendo la luz más pequeña hasta que llegamos al acino o al alveolo, y en el alveolo es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, se elimina dióxido de carbono y se introduce oxígeno y ya es como es perfundidad la sangre para viajar a todo el cuerpo. Esto lo conocemos como hematosis. Muy bien, en cuanto a los pulmones son esenciales para la respiración. Los pulmones generalmente son ligeros, son blandos y son estructuras esponjosas. Hay dos pulmones, un izquierdo y un derecho, y también al principio de la vida estos tienen una coloración rosada, pero a medida que uno va avanzando, que va creciendo y que se van filtrando sustancias, o por ejemplo si uno tiene hábito tabáquico o algún otro tipo de hábito, estos van tomando un color un poquito más oscuro moteado. Los pulmones tienen una cara diafragmática, tienen una cara mediastínica y tienen una cara costal, dependiendo hacia dónde. Tienen una forma de cono, la cual tiene una base y un vértice y tiene una cara anterior, una posterior y laterales. Bueno, eso es en cuanto a la anatomía del aparato respiratorio. ¿Por qué les hablé primero del tórax y después del aparato respiratorio? Bueno, cuando nosotros vamos a hacer la exploración física del tórax, nosotros podemos dividirla como exploración física respiratoria si lo que queremos evaluar son los pulmones o todo el aparato respiratorio, o podemos dividirla como una exploración física precordial o cardíaca si lo que nosotros queremos evaluar es el corazón. Ahorita yo les explicaba que para el estudio del tórax dividimos dos espacios pleurales y un espacio mediastínico. En este momento les acabo de hablar del espacio pleural. Todavía no tocamos el espacio mediastínico. En el espacio mediastínico generalmente lo que se encuentra es el corazón, entre otras estructuras. Vamos a ver ahora un video. Consideré que era importante que nosotros pudiéramos
que nosotros pudiéramos ver un video, porque, bueno, solo hablando puede tornarse un poco aburrido, y aparte, como es algo de exploración física, es necesario que lo podamos ver. Este video dura un poquito, dura 15 minutos, pero la verdad lo consideré muy importante para que ustedes puedan ver la forma sistematizada en la cual se lleva a cabo la exploración física. Bueno, le voy a poner play. Vamos a ver. Inspección. Y sigue la palpación, percusión y auscultación. Este aparato se divide en vías aéreas superiores e inferiores. Antes de comenzar a evaluar las vías aéreas inferiores, es importante conocer ciertos reparos anatómicos del tórax, que nos van a ser muy útiles a lo largo del examen físico. Para empezar, en la línea media tenemos al esternón con sus tres partes: manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. Si nos vamos bien hacia arriba, nos encontramos con la horquilla esternal y el hueco supraesternal. A ambos lados del esternón tenemos las clavículas, derecha e izquierda. Si volvemos al manubrio y nos dirigimos hacia abajo, vamos a encontrar una saliencia que se llama ángulo de Lewis. Este es la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón y coincide hacia ambos lados con los cartílagos costales de las segundas costillas. Lo utilizamos como punto de referencia para contar las costillas y los espacios intercostales. Fíjense que en el hombre el pezón se corresponde aproximadamente con el quinto espacio intercostal. Podemos ir bajando hasta el reborde costal, que es el límite inferior de la caja torácica. Sobre esta vista anterior de tórax, los pulmones estarían representados de esta manera. Lo primero que podemos observar es que el pulmón derecho está compuesto por tres lóbulos: superior, medio e inferior, y dos fisuras, la mayor y la menor. Por otra parte, el izquierdo está formado por dos lóbulos, superior e inferior, separados por la fisura mayor. Ambas fisuras mayores terminan a la altura de la sexta costilla y la fisura menor termina en la cuarta. Esto nos da cuenta que, al evaluar la cara anterior del tórax, vamos a estar examinando principalmente los lóbulos superiores y el medio. Ambos pulmones se relacionan hacia adentro con el corazón. Si bien este es un órgano mediastinal, se encuentra orientado hacia la izquierda, lo que comprime el pulmón izquierdo y, por eso, es más pequeño que el pulmón derecho. En una vista lateral, los pulmones se verían así. Fíjense que aquí sí podemos evaluar todos los lóbulos, superiores, inferiores y el medio. En el pulmón derecho, la fisura horizontal comienza a la altura de la línea axilar media. Presten atención que podemos observar la diferencia de alturas de ambas cúpulas diafragmáticas. La derecha es siempre más alta. Además, fíjense cómo el fondo del saco pleural posterior es siempre más inferior que el resto. En esta vista posterior podemos palpar las apófisis espinosas. Por lo general, la vértebra prominente es C7. ¿Cómo sabemos cuál es? Le pedimos al paciente que flexione la cabeza, tocando con su mentón la cara anterior del tórax. Esto hace que se haga más evidente la apófisis espinosa del C7. Si seguimos bajando, a la altura de la tercera vértebra dorsal, tenemos la espina de la escápula. Y el ángulo inferior lo encontramos en la séptima vértebra dorsal. Si sumamos a los pulmones, podemos ver a los lóbulos superiores, pero principalmente vemos los inferiores. En cambio, al lóbulo medio no lo vemos. Las referencias que tenemos para saber dónde está el superior y dónde el inferior son los orígenes de las fisuras mayores. Ambas nacen a la altura de D5. Dentro de la inspección podemos dividirla en estática y dinámica. La estática es como si le sacaríamos una foto al paciente y vamos a observar la forma, dimensión y características del tórax. Una de las primeras cosas que vamos a observar es la forma. En las personas adultas, lo normal es que sea cónico, truncado hacia el superior, con el vértice apuntando hacia el cuello y aplanado de manera anteroposterior. De cualquier manera, vamos a encontrar muchas diferencias entre personas, de acuerdo a su contextura física. También puede haber alteraciones que no son patológicas, como el pecho carinatum, en la cual el esternón sobresale,
o el pecho excavatum, en la cual el esternón está hundido. Ambos dos se generan cuando se fusionan los puntos de osificación esternales, pero no suelen representar problemas físicos para la persona. El tórax debe ser simétrico. Para eso, miramos las clavículas, los semitórax y los hombros. En patologías como la escoliosis, como consecuencia de la alteración tridimensional de la columna, podemos encontrar asimetrías en el tórax. Debemos observar los diámetros. Tenemos el anteroposterior, el transverso y el longitudinal. Normalmente, el diámetro anteroposterior es menor que el transverso, pero en personas que padecen enfisema pulmonar, este diámetro se puede agrandar dando el tórax en tonel. Por otro lado, en la inspección dinámica, nos vamos a enfocar en ver cómo se comporta la mecánica del tórax en relación con la respiración y los esfuerzos. Es decir, que lo vamos a evaluar en movimiento. Vamos a observar el tipo de respiración. En el sexo masculino es común encontrar una respiración costo-abdominal, mientras que en el sexo femenino predomina la respiración costal superior. Es muy importante cuantificar la frecuencia respiratoria, vale decir cuántos ciclos de inspiración, expiración y apnea ocurren en un minuto. Se puede realizar colocando una mano sobre la cara anterior del tórax del paciente, sin aclarar que estamos contando los ciclos, para que no los modifique. Este valor en personas adultas oscila entre 12 y 20 ciclos respiratorios por minuto, y es regular. Cuando está por debajo de este rango se denomina bradipnea, y cuando está por encima se denomina taquipnea. Debemos estar atentos a identificar los signos de dificultad respiratoria, como lo es el tiraje. Recordemos que, en condiciones de reposo y sin patologías agregadas, el único músculo que se contrae durante la inspiración es el diafragma. Pero cuando hay tiraje, significa que estamos utilizando la musculatura accesoria. Esto puede corroborarse a la inspección con la contracción de dicha musculatura en sentido caudocefálico. En primer lugar, se observa una depresión subcostal o abdominal. Posteriormente, los espacios intercostales por contracción de los músculos homónimos. Luego, hay depresión del hueco subesternal y de los huecos supraclaviculares por contracción del esternocleidomastoideo, trapecio y escalenos. Por último, se observa el aleteo nasal. Este tiraje es común observar en pacientes con reagudizaciones de POC o crisis asmáticas. En caso de no encontrar hallazgos anormales, a la hora de completar la historia clínica, debemos poner a la inspección la frecuencia respiratoria se encuentra normal, con buena mecánica ventilatoria y sin signos de dificultad respiratoria. Después de la inspección, continuamos con la palpación. Pasamos la palma de la mano por todo el tórax, con la finalidad de corroborar los datos obtenidos en la inspección, así como también para sumar más información. La palpación permite la exploración de zonas dolorosas en la pared del tórax, como puede ser el caso de neuralgias o fracturas costales. Para evaluar las fracturas costales, palpamos la zona dolorosa con los golpejos de los dedos. O también le podemos pedir al paciente que realice una inspiración profunda. En ambos casos, el mismo debe sentir un dolor intenso. Podemos percibir vibraciones originadas por el roce de ambas hojas pleurales inflamadas, lo que se conoce como frote pleural. Estas van a ser más notorias en inspiración. También puede haber crepitaciones producto de la presencia de aire inmediatamente por debajo de la piel, lo que llamamos enfisema subcutáneo. Esto se puede deber a un traumatismo penetrante que provoque la salida de aire desde el pulmón hacia esta región. En todo el examen físico del tórax es muy importante palpar las regiones supraclaviculares y axilares para caracterizar los ganglios linfáticos de cada cadena. Sepan que múltiples patologías pueden aumentar su tamaño debido al gran drenaje linfático de estas cadenas. La movilidad del tórax se puede evaluar mediante las maniobras de expansión de vértices y de bases, donde normalmente debe haber una simetría entre ambos hemitórax. Para los vértices se colocan ambas manos sobre ambos hombros del paciente, los pulgares tocando las apófisis espinosas de las vértebras, los dedos medios e índice sobre las clavículas y sin realizar presión hacia abajo, se le pide al paciente que respire hondo. Respira hondo, por favor.
Para evaluar las bases, se colocan las manos en forma simétrica, aproximadamente a la altura de T10, con los pulgares apuntando hacia adentro y las palmas que parecieran abrazar lo más que se pueda la espalda. Respira hondo, por favor. Otra vez. En caso de haber alteraciones, estas pueden ser bilaterales, unilaterales o localizadas. En todos los casos, la patología subyacente dificulta la mecánica respiratoria, ya sea por retracciones, como lo son las enfermedades invasivas, que producen fibrosis, o porque se separan las hojas pleurales, como lo son los derrames pleurales o neumotórax. De cualquier manera, el concepto que debe quedar es que no debe haber asimetrías en el movimiento de los pulgares del examinador. Las vibraciones vocales se exploran con las palmas de las manos, recorriendo comparativamente ambos hemitórax, de arriba hacia abajo, mientras el paciente pronuncia la palabra 33. Las vibraciones vocales pueden estar aumentadas, en el caso de condensación del pulmón, ya que a través del sólido las vibraciones se transmiten mejor. Una causa puede ser la consolidación de una neumonía con un bronquio permeable. Disminuidas, en caso de que el aire no pueda transmitirse de manera correcta. Puede ser a causa de obesidad, de atelectasias, neumotórax o pacientes efisematosos en los que la capacidad vital está disminuida y los alvéolos no se expanden correctamente. Abolidas, las mismas situaciones que generan disminución, en caso de ser mayores, pueden directamente abolir la vibración. Este es el caso de atelectasias masivas o neumotórax totales, entre otros. La percusión del tórax se realiza utilizando la técnica dígito-digital, con un dedo que apoya, el flexímetro, y uno o dos dedos que golpean y son los percutores. Los sonidos normales que podemos escuchar son sonoridad, el sonido es de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada. Matidez, al percutir sobre órganos sólidos, el hígado. El sonido es de baja intensidad, tono alto y breve duración. Submatidez, cuando hay interposición entre el pulmón y un órgano sólido, como puede ser el hígado o el corazón. El sonido es parecido al mate, pero con un tono más grave. Timpani, se percibe al percutir órganos donde hay interfaz aire-líquido, como es el caso del estómago. El sonido es de intensidad muy alta, larga duración y el tono intermedio entre la sonoridad y la matidez. Tomamos como referencia el ángulo de Lewis. Nos vamos hacia la línea hemiclavicular y empecemos a percutir siempre sobre los espacios intercostales. Vamos a escuchar sonoridad. En pacientes efisematosos, este sonido puede estar exacerbado a causa del aumento del volumen residual. A este ruido se le conoce como hipersonoridad. Acá encontramos un matidez, a la altura de la quinta costilla. Se da por la superposición del pulmón con el hígado. Si le pedimos al paciente que tome aire, toma aire por favor, volvemos a escuchar sonoridad por el descenso del pulmón que arrastra el hígado. Ya sobre el sexto espacio intercostal, vamos a escuchar la matidez hepática. Sobre el lado izquierdo, a la altura de la tercera costilla, encontramos submatidez, por la superposición entre el pulmón y el corazón. Acá el sonido es timpánico. El sonido cambia porque estamos percutiendo sobre el estómago, un gran órgano huevo. Este espacio, donde el estómago se encuentra debajo de la parrilla costal, se llama espacio de tronco. Está limitado hacia arriba por el quinto espacio intercostal, hacia adentro por la línea paraesternal, que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado. Hacia afuera por la línea axilar anterior, que se corresponde con el vaso, y hacia abajo por el reborde costal. En enfermedades que ocupan este espacio, como en derrames pleurales izquierdos masivos, la percusión puede variar y tornarse mate. Pasamos a percutir los vértices del pulmón en la zona supraclavicular. El sonido debe ser sonoro, sobre todo simétrico en ambos pulmones. En ciertas patologías, como tumores apicales, puede pasar a ser mal. Al percutir la región posterior, comenzamos de arriba hacia abajo, siguiendo la línea paravertebral entre la escápula y las apófisis espinosas. Lo normal es que escuchemos sonoridad.
Acá encontramos matidez. Esta zona corresponde a la altura en donde se encuentra el riñón. Para evaluar la expulsión de bases, se traza una línea en donde comienza la matidez y se le pide al paciente que tome aire profundamente y que contenga la respiración, y se percute hacia abajo hasta encontrar la matidez. En condiciones normales, las bases se desplazan 4 a 6 centímetros. Las regiones laterales se exploran con el brazo en abducción de 180 grados. Se percute de arriba hacia abajo, siguiendo la línea medio axilar. Acá se escucha la matidez hepática, a la altura del noveno espacio intercostal aproximadamente. El paciente debe respirar en forma lenta y profunda, con la boca abierta, y vamos ocultando las distintas partes del tórax. Es importante que la ocultación se realice de manera comparativa entre ambos emitórax. Hay 3 ruidos respiratorios normales. El primero es el soplo laringotraqueal. Lo encontramos apoyando el estetoscopio sobre la laringe y la tráquea. Es un sonido intenso que se produce en vías aéreas de gran calibre, donde el flujo de aire es turbulento. El segundo, el murmullo vesicular, lo encontramos en el resto de la superficie torácica. Si bien el mejor lugar para ocultarlo es la región axilar. Es provocado por la distensión de los alvéolos con la entrada del aire. Es un sonido suave y de tonalidad baja. El tercero se produce por la superposición de los dos anteriores, el sonido o ruido broncovesicular. Este se encuentra a nivel de las bifurcaciones de los grandes bronquios, superpuestos con una porción de parénquima pulmonar. Recuerden que solo se auscultan a nivel paraesternal, en los primeros espacios intercostales o supraclaviculares, y en la cara posterior a nivel de la fosa supraespinosa. En condiciones patológicas, el murmullo vesicular se puede alterar. Se puede reemplazar por un sonido parecido al soplo laringotraqueal o pueden aparecer ruidos agregados. El murmullo vesicular aumenta a causa de la hiperventilación. Se produce durante el ejercicio, en caso de acidosis metabólicas, en la que el paciente necesita eliminar más cantidad de dióxido de carbono de lo normal, o en pacientes que tienen atelectasia en el pulmón y compensan esa falta de aire hiperventilando el pulmón contralateral. Puede estar disminuido cuando la entrada de aire en los alvéolos es menor. Esto se puede deber a cuadros restrictivos, como atelectasia por obstrucción, o enfermedades neuromusculares que afecten la inervación del diafragma, como es el caso de Guillain-Barré. Cuando en zonas donde deberíamos escuchar murmullo vesicular, escuchamos un ruido similar al laringotraqueal, estamos en presencia de un soplo tubario. Este ruido es común escucharlo en las neumonías, en las cuales se produce una condensación del pulmón y, de esta manera, permite que el ruido producido en las vías aéreas de gran calibre se transmita hacia zonas más distales. A nivel de las pleuras podemos escuchar el soplo pleural. Es similar al tuárico, pero un poco menos intenso. Es producido por pequeños derrames pleurales. Como sonidos agregados, tenemos a los estertores secos por un lado y a los húmedos por otro. Los secos se escucha cuando hay una obstrucción bronquial. Lo que se percibe es la vibración de las vías aéreas estrechadas. Predominantemente se escuchan en expiración, de manera continua, aunque pueden oírse en ambos tiempos. Se pueden deber a secreciones espesas, edemas en la pared o contracción de la musculatura bronquial. Tenemos a las sibilancias,
es un sonido agudo e indica gran obstrucción. El ruido es parecido al que se produce cuando silbamos. Se puede escuchar en patologías como el asma bronquial. Como el motivo de la obstrucción no es el moco, no se modifica con la tos. Por otro lado, en bronquios de gran calibre tenemos el ronco, es un sonido más bien grave. Por lo tanto, indica un grado menor de obstrucción. Su sonido es similar al de un ronquido. Se puede escuchar en patologías como la bronquitis crónica, en parte por la obstrucción mucosa. Por eso puede modificarse o desaparecer con la tos, ya que mueve las secreciones. Si volvemos a la clasificación, los estertores húmedos o rales se escuchan cuando hay presencia de secreciones en los bronquíolos o debido al colapso y apertura de los alvéolos. A diferencia de los secos, estos predominan en inspiración y son discontinuos. Los que se encuentran en los bronquios de pequeño calibre se llaman subcrepitantes y se escuchan en ambos tiempos respiratorios. Su sonido se asemeja al soplar con una bombilla en el agua. Se lo suele encontrar en la bronquitis o en la bronquiolitis en los niños. En este caso, se modifican con la tos. Por último, tenemos a los crepitantes. Estos se producen por el despegamiento de las paredes alveolares. Se escuchan al final de la inspiración y se parecen al sonido del frote de pelos con los dedos. Se los encuentra en las neumonías, en las fases inicial y final, en insuficiencia cardíaca congestiva y en el edema agudo de pulmón. En este caso, se ocultan rales y basales en mareas extremas. Es importante evaluar la progresión de los rales con el paso del tiempo, ya que el paciente puede empeorar severamente en cuestión de minutos. Este ruido no se modifica con la tos. Al momento de completar la historia clínica, en caso de no encontrar hallazgos anormales, la manera correcta de especificarlo es poniendo buena entrada bilateral de aire, con murmullo vesicular conservado, en todos los campos pulmonares, sin ruidos agregados. Bueno, eso es en cuanto a los espacios pleurales y en cuanto a la exploración física respiratoria. Consideré que era importante, a pesar de que estaba muy largo el video, la verdad, pero consideré que era importante porque nos enseña de una manera sistematizada la inspección, la palpación, percusión y auscultación, cómo lo tenemos que ir haciendo, y aparte que hay un modelo y van haciendo la exploración en ese momento y podemos ir viendo. También es importante que nosotros podamos identificar los sonidos pulmonares en la auscultación. Lo adecuado es el murmullo vesicular y todos los sonidos agregados que ya se pudieron reproducir en el video, las sibilancias, los estertores, el roncus, y cuáles son algunas de las ocasiones en las cuales los podemos encontrar. Les decía yo que la exploración física del tórax se puede dividir en la exploración física respiratoria, que es la que ya acabamos de ver, y también se puede hacer una exploración física precordial, que es lo que tiene que ver todo con el corazón. Y les comentaba que para su estudio, el tórax lo vamos a dividir en dos espacios pleurales, que es donde están los pulmones, y en un mediastino, que este se encuentra entre los espacios pleurales. El mediastino, vamos a ver cuáles son sus límites. Lo podemos encontrar por detrás del esternón, a los lados de los pulmones y por delante de las vértebras torácicas, de la 4 a la 12 aproximadamente. El mediastino nosotros lo podemos dividir anatómicamente. Lo podemos dividir como un mediastino superior, que es justamente por donde está el ángulo de Luis, hacia la vértebra torácica número 4, y un mediastino inferior, que es del vértice de la apófisis xifoides a la vértebra torácica número 2. A su vez, el mediastino inferior nosotros lo podemos subdividir en un mediastino anterior, en un mediastino medio y en un mediastino posterior. En el mediastino medio es el que tiene mayor volumen y es en el cual se encuentra el corazón. En cada porción del mediastino
nosotros vamos a poder encontrar algunas estructuras. Por ejemplo, en el mediastino superior, que era que les decía que iba del ángulo de Luis a la cuarta vértebra torácica, vamos a encontrar el timo, la tráquea, el esófago, el callado aórtico, vamos a encontrar venas brachiocefálicas y la vena cava superior también, y vamos a encontrar algunos nervios. Mientras que en el mediastino inferior, dependiendo la porción, ya sea anterior, media o posterior, por ejemplo, en el mediastino anterior vamos a encontrar todo el drenaje retroesternal de la glándula mamaria. En el mediastino medio tenemos el pericardio, que es una membrana serosa que recubre al corazón, y también hay líquido pericárdico. La función tanto del líquido pleural como del líquido pericárdico es evitar el roce de los órganos y que puedan llevar a cabo su función de manera adecuada. Y también aquí en el mediastino medio vamos a poder encontrar parte de la vena cava, generalmente el corazón, nervios frénicos y vasos pericardiofrénicos. Y en el mediastino posterior vamos a encontrar la aorta descendente, el esófago, el plexo esofágico del nervio vago y diferentes nervios, estructuras nerviosas. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía cardíaca. Nosotros sabemos que el corazón se encuentra entonces en el mediastino inferior, justamente del mediastino inferior, la porción media. El corazón es un órgano generalmente muscular. La función del corazón es una función de bomba. Es un solo órgano, pero para su estudio la dividimos en en 4 cavidades, pero 2 porciones. Una porción derecha y una porción izquierda, que a su vez se divide en 4 cavidades. 2 cavidades superiores, que son las aurículas, y 2 cavidades inferiores, que son los ventrículos. Ahora, nosotros sabemos que el corazón tiene aproximadamente el tamaño de un puño, pesa aproximadamente 400 gramos y la función es de las cavidades derechas, o sea, el ventrículo derecho la aurícula derecha y el ventrículo derecho es recibir la sangre desoxigenada que viene de todo el cuerpo. Después entran a través del tronco pulmonar a toda la circulación pulmonar y la sangre ya oxigenada ingresa a la aurícula izquierda a través de las arterias pulmonares para después pasar al ventrículo izquierdo y ser eyectada hacia la aorta y después llegar a todos los órganos. Les decía yo que son 4 cavidades, las dos aurículas o los 2 atrios y los 2 ventrículos. Estas cavidades, les decía que hay un lado izquierdo y un lado derecho, están subdivididas por septos. Hay un septo que es el septo intraventricular y el septo interauricular. La finalidad de estos septos es que la sangre oxigenada no se mezcle con la sangre oxigenada. En algunas patologías donde hay defectos de los septos, hay esta mezcla y hay estos cortocircuitos, los que nosotros conocemos como shunts, y entonces se mezcla la sangre y los pacientes tienen cardiopatías. Cuando existen algunos defectos, podríamos, cuando hacemos la exploración física, auscultar algunos soplos. También, algo importante que debemos de saber es que existen 4 válvulas cardíacas. Hay válvulas que comunican las aurículas con los ventrículos, por ejemplo, la válvula tricúspide, y del lado izquierdo, la válvula bicúspide o mitral. Estas generalmente se caracterizan porque están unidas a músculos papilares en las cavidades ventriculares, mientras que hay otras válvulas que son las válvulas de salida, ya sea hacia la circulación pulmonar, tenemos la válvula pulmonar, o hacia la aorta tenemos la válvula aórtica. Estas válvulas también las conocemos como válvulas semilunares. Cuando se lleva a cabo el ciclo cardíaco, se cierran, por ejemplo, en la sístole, se abren las válvulas pulmonar y la válvula aórtica y se cierran las válvulas mitral y tricúspide. Eso es en la sístole, ¿sale? Lo que causa los ruidos cardíacos, ahorita lo voy a explicar, es el cierre de las válvulas. Ahora, cuando se lleva a cabo la diástole, entonces se cierran las válvulas mitral y tricúspide
y se abre se cierran las válvulas aórticas y pulmonares y se abren las mitrales y las tricuspídeas. Tenemos que saber también que el corazón tiene su propia irrigación. Tenemos a las arterias coronarias. Las arterias coronarias, hay una izquierda, una derecha, y a su vez se subdividen. Son las responsables de llevar sangre oxigenada para el buen funcionamiento del corazón. Cuando las placas de ateroma o alguna situación las ocluyen, entonces es cuando empezamos a tener datos de angina o datos isquémicos, o podríamos tener un infarto. Bueno, también les decía que el corazón es un órgano generalmente muscular. Tenemos músculo, y este músculo es estimulado por un sistema de conducción cardíaca. Tenemos el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, después el ASDI y las fibras de Purkinje. Estas estimulan a los miocitos cardíacos para que para que se pueda llevar a cabo la contracción, y entonces de esta manera se lleva la eyección de la sangre. Generalmente el corazón se contrae de 60 a 100 veces por minuto y es eyectado o tiene un gasto cardíaco aproximadamente de 5 litros por minuto. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la exploración física precordial? Son las mismas. Acuérdense que la exploración física es sistemática. Inspección, palpación, auscultación, inspección, palpación, perfusión y auscultación, siempre con el mismo orden. Ya no vamos a hablar tanto de los pulmones, me estoy enfocando únicamente en la porción mediastínica, específicamente en el corazón. En la inspección, nosotros tenemos que evaluar la coloración del tórax, tenemos que evaluar la simetría, tenemos que evaluar hay algo que se puede evaluar en personas que son delgadas, sumamente delgadas, no se ve generalmente en todas las personas, pero se llama choque de la punta. No les expliqué que el corazón tiene una base y tiene un ápex. Generalmente la base es con la aurícula y el ventrículo derecho, y el ápex tiene que ver con el ventrículo izquierdo y se va hacia el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, y el ápex también puede estar encontrado en el quinto espacio intercostal y la línea medio clavicular del lado izquierdo. Ahora, les decía que en la exploración física y la inspección nosotros podríamos detectar algo que se llama choque de la punta, que tiene que ver con la sístole del ventrículo izquierdo. Aquí, por ejemplo, este paciente, bueno, vemos que es un paciente que está muy delgado, quizás hasta desnutrido, pero es evidente el choque de la punta. No en todos los pacientes vamos a poder observar esto. Inclusive se observa en una cantidad muy mínima de pacientes. Bueno, en cuanto a la palpación, en la palpación nosotros podríamos acomodar al paciente en decúbito lateral izquierdo y con los pulpejos de nuestros dedos, generalmente del dedo índice, del dedo anular y del dedo meñique, podríamos verificar el choque de la punta. Otra de las cosas que nosotros podríamos encontrar con la palpación es el tril cardíaco o el frémito cardíaco, así lo conocemos, que así como los soplos son auditivos, nosotros al momento de palpar el corazón o el área precordial podríamos sentir algunas vibraciones, y a esto es a lo que nosotros conocemos como frémito o como tril cardíaco, o inclusive también en el video veíamos que se podrían palpar roces pleurales. Ahora, en cuanto a la percusión generalmente ya está en desuso. Y lo que se buscaba era poder delimitar con la percusión el área cardíaca. Vamos a lo más importante, yo creo, bueno, todo es importante, pero de lo más importante que nos podríamos llevar de esta plática es acerca de la auscultación cardíaca. Ya les expliqué que los sonidos cardíacos generalmente se producen con el cierre de las válvulas. Todos los libros nos hablan de S1 y S2 y nos ponen estos esquemas. Y también escuchamos que dicen como el acrónimo o la mnemotermia loop-doop, que según el corazón late loop-doop. Como yo les decía, cuando se lleva a cabo la sístole, o sea, la eyección de la sangre,
Las válvulas que se cierran son la válvula tricuspidia y la válvula mitral. Y se abren la válvula pulmonar y la válvula aórtica para que la sangre pueda ir a los pulmones y ser oxigenada, o la sangre pueda ir hacia todo el cuerpo para que todos los tejidos sean oxigenados. Esto corresponde a la sístole y es el primer sonido cardíaco. Mientras que la diástole, ahora tenemos que hacer lo contrario, tenemos que cerrar las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar, y entonces tenemos que abrir la válvula tricuspidia y la mitral para que se puedan llenar los ventrículos. Y este sonido lo conocemos como DUB. Lo normal es que se escuche así, los sonidos cardíacos. Si pueden escuchar, no hay más volumen, entonces agudicen su oído. Eso es lo normal, el lub-dub, ¿sale? Son los dos sonidos que vamos a escuchar por el cierre de las válvulas. Ahora, nosotros tenemos que evaluar cada una de las válvulas cardíacas. Y para eso es importante que nosotros sepamos en dónde se deben auscultar. Vamos a ir en orden. Vamos a evaluar primero las válvulas aórticas y pulmonares, que son las válvulas semilunares, y después vamos a ver cómo se auscultan la tricuspidia y la mitral. Para que nosotros podamos escuchar el foco aórtico, es necesario que podamos poner nuestro estetoscopio en el segundo espacio intercostal. Para que nosotros identifiquemos el segundo espacio intercostal, entonces ya habíamos hablado del ángulo de Lewis, que es la prominencia que resulta de la unión del manubrio y del cuerpo del esternón. Ahí está la segunda vértebra, la segunda costilla. Entonces, por debajo de la segunda costilla, y trazamos la línea paraesternal del lado derecho, y entonces allí vamos a poder, como está aquí en la imagen, encontrar el foco aórtico. Es lo contrario. Acuérdense que las cavidades izquierdas esperaríamos que esté la aorta y la cavidad derecha la pulmonar. Pero por la estructura anatómica del corazón, nosotros escuchamos el foco aórtico en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho. Y ponemos nuestro estetoscopio y tendríamos que escuchar el lub-dub, los dos sonidos. Ese es el sitio en el cual nosotros vamos a evaluar el foco aórtico. Contralateral a en el segundo espacio intercostal, pero ahora del lado derecho, podemos auscultar el foco pulmonar, que es el que corresponde a la válvula pulmonar, y también lo vamos a encontrar de la misma manera. Lo normal es que podamos escuchar los sonidos limpios, tanto S1 como S2, que se escuchen normales, sin agregados, limpios. Bueno, a la altura de la apófisis xifoides, justamente en la línea paraesternal, podemos auscultar, vamos a ver, ya tantos focos. Ok, aquí podemos auscultar el foco tricuspidio. Este se tiene que auscultar en el quinto espacio intercostal izquierdo, justamente en la línea paraesternal, ¿sale? Entonces, el foco tricuspidio lo encontramos en el quinto espacio intercostal, justo del lado, o sea, en la línea paraesternal. Y pasa lo mismo. Allí podemos poner el estetoscopio y deberíamos escuchar limpios los sonidos. Y por último, hay más focos que podríamos tener, que es el accesorio, que es muchos más que describen los cardiólogos, pero al final nosotros como médicos generales tenemos que saber identificar los básicos. Si estamos auscultando y vemos que hay algo que no está bien, entonces es el momento para que nosotros podamos pedir ayuda, porque al final sale de nuestras competencias. Tenemos que mandar una interconsulta o que sea valorado este paciente por un cardiólogo. El foco mitral lo vamos a encontrar en el espacio, en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, en la línea medioclavicular, por debajo del pezón. Allí es donde vamos a poder escuchar este sonido y también debemos escuchar limpios los sonidos. Acuérdense,
Los sonidos son provocados por el cierre de las válvulas. Muy bien. Ahora, podemos también en algunas situaciones encontrar un tercer ruido cardíaco. No siempre es patológico el tercer ruido cardíaco. Y generalmente el tercer ruido es después de S2, por eso lo denominamos S3, o sea, se lleva en una fase diastólica. Y más o menos se escucharía así. Como les digo, no siempre es patológico. Por ejemplo, en los niños puede ser considerado como fisiológico, o en deportistas también puede ser considerado como fisiológico. En mujeres embarazadas podríamos escuchar un S3, y este generalmente tiene que ver por el flujo turbulento al momento de que la sangre llega al ventrículo izquierdo. Entonces, este lo podríamos escuchar más o menos así. Bien. Ahora, tenemos algunos ruidos cardíacos que esos sí son patológicos. Por ejemplo, también se describe un cuarto ruido cardíaco. Este se puede escuchar cuando hay remodelamiento cardíaco y la función de compliance o la distensión de los ventrículos, por ejemplo, en las hipertrofias, se ha perdido. Y entonces, al momento en el que pasa la sangre a los ventrículos, llega y choca contra paredes rígidas y se ocasiona este sonido. El cuarto sonido cardíaco siempre va a ser patológico y se escucha, es un sonido que generalmente es diastólico de baja frecuencia y se escucha de esta manera. Al final, lo más importante es que nosotros podamos identificar cuando no escuchamos un lub-dub normal. Y si nosotros estamos identificando que el lub-dub no es normal y escuchamos un ruido que no debería estar, entonces nuestra función como médicos generales se ha cumplido. Y podemos referir al cardiólogo para que él pueda dar un seguimiento adecuado. También cuando existen defectos en las válvulas, ya sea estenosis o por ejemplo, regurgitaciones, o ya les había dicho que cuando hay defectos del tabique también podemos escuchar soplos. Y estos, por ejemplo, pueden ser los siguientes. Vamos a ver de las valvulopatías cómo son los soplos. Entonces, en la auscultación precordial, al final lo más importante es que nosotros podamos detectar los sonidos cardíacos normales, que son así, S1, S2, S1, S2. Eso es lo que nosotros debemos detectar. Si nosotros vemos que hay algo que no es normal, es cuando necesitamos pedir ayuda al especialista. Bueno, esto es en cuanto a la exploración cardíaca. Me imagino que ya tienen muchas dudas, pero voy a terminar, y ya terminando esta sección de la glándula mamaria, entonces voy a responder algunas de las preguntas que tengan. Ahora vamos a hablar acerca de la anatomía de la glándula mamaria. Bueno, las mamas generalmente, o bueno, son la región más anterior que podemos visualizar en el tórax. Hay mamas en los hombres y hay mamas en la mujer. Muchas veces nosotros como médicos asociamos toda la patología mamaria solamente a la mujer y nos olvidamos que aún en una mínima parte, un 1%, pero los varones también pueden ser afectados. Me voy a enfocar en este momento, a pesar de que les estoy diciendo esto, como la prevalencia de las enfermedades. O sea, solamente no quiero que olviden que también podemos encontrar patología mamaria en los varones. En una proporción muy mínima, pero sí existe. Pero como en el 98% se presentan las mujeres, entonces pues tomé
imágenes de mujeres para que se las pueda explicar. ¿Dónde se encuentra la mama? Bueno, la mama se encuentra anterior al tórax y vemos que tiene una longitud de la segunda costilla a la sexta costilla. Y de manera horizontal se encuentra entre el borde paraesternal a la línea media axilar. Generalmente la glándula mamaria, 2/3 de ella se encuentran sobre el pectoral mayor, el músculo pectoral mayor de la cara anterior, y 1/3 sobre el serrato anterior. Puse esta imagen porque me gustó mucho, porque la mama tiene 3 componentes. Tiene un componente que es la piel, otro componente que es todo lo fibroadiposo o toda la grasa, todo lo que tenga que ver con el sostén, los ligamentos y todo eso, y tiene una porción en la cual es donde se lleva a cabo la producción de la leche y es una porción glandular. Entonces, como les decía, comprende 3 estructuras: la piel, el tejido conectivo y todo el tejido adiposo que sirve de sostén, y el tejido glandular. La anatomía de la mama depende de muchos factores. Depende de factores genéticos, factores raciales, nutricionales. Por ejemplo, una mujer que tiene más índice de masa corporal puede que sean más voluminosas las mamas. O, por ejemplo, estados hormonales. Una paciente que se encuentra lactando puede tener un aumento del tamaño mamario a pacientes que no están sometidas a esta actividad. La mama es importante que nosotros identifiquemos que está la glándula, o sea, todo lo que tiene que ver con la piel, y que también tiene una porción que se llama complejo areola-pezón. En el complejo areola-pezón, justamente en el pezón es donde convergen todos los conductos, que son alrededor de 15 o 20, y allí es donde se forma el pezón, y está la areola, que es una zona hiperpigmentada, que tiene unas protuberancias que son glándulas sebáceas, y que en la mujer que no está embarazada se llaman nódulos de Morgagni, mientras que las que están embarazadas cambia el nombre a protuberancias de Montgomery. Bueno, en cuanto a la anatomía de la mama tiene aproximadamente de 15 a 20 lóbulos que están en una forma esférica o en una forma radial, ¿sale? Y todos estos lóbulos tienen conductos que al final se unen para desembocar en el pezón. Ahora, estos lóbulos, que son 15 a 20, se van subdividiendo. Y cada lóbulo tiene de 20 a 40 lobulillos, y cada lobulillo tiene de 10 a 100 acinos. En el acino es donde se encuentran las células productoras de leche, ¿sale? Y cuando se lleva a cabo la lactancia, es allí donde se produce esto. Es importante que nosotros diferenciemos entonces que existen diferentes proporciones si lo viéramos de una manera microscópica, y que hay acinos o hay lobulillos y hay conductos, ¿sale? Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos al cáncer, dependiendo de dónde sea la célula, donde proviene, ya sea de los conductos o de los lóbulos, entonces nosotros vamos a poder dar un tratamiento o vamos a poder tomar decisiones. Bueno, en cuanto a la irrigación de la mama generalmente está irrigada por la arteria mamaria interna, por la arteria axilar, que tiene diferentes ramas: la rama torácica lateral, la rama acromiotorácica y la rama torácica superior, y también está irrigada por las ramas laterales de las intercostales posteriores. Y algo muy importante es que hay abundantes ganglios linfáticos en las mamas. Por ejemplo, podemos ver que periareolares o retroareolares hay unos plexos periductales. Ahí están los primeros nódulos. También hay nódulos axilares, y eso es muy importante porque siempre que hacemos la exploración física de la mama debemos revisar si hay tumoraciones o nódulos justamente en el axila. También vemos que hay nódulos supraclaviculares, y esto también tiene que ver, por ejemplo, cuando damos un estadio, se tiene que verificar la presencia o si hay nódulos supraclaviculares, y también tenemos nódulos paraesternales. Lo que yo quería ejemplificar en esta imagen es que tiene
una capacidad linfática o tiene abundantes nódulos de mama y por eso se tienen que explorar también. Bueno, cuando nosotros estudiamos la mama, nosotros la dividimos en cuadrantes. Hay cuadrantes superiores, cuadrantes inferiores, y cuadrantes internos y cuadrantes externos. Hay un cuadrante superior externo, un cuadrante superior interno, un cuadrante inferior interno y un cuadrante inferior externo. Y también tenemos el área del complejo areola-pezón. Ahora, aquí, por ejemplo, podemos ver todos los ganglios linfáticos que yo les mencionaba, y justamente aquí, a esta área la vamos a llamar cola de Spence, que tiene que ver con el axila. Allí es donde generalmente drena todo el contenido linfático de la mama y el método de diseminación del cáncer de mama generalmente es linfático. Entonces, por eso la importancia de la vigilancia de la axila. Ahora, en cuanto a la exploración mamaria, ¿por qué es tan importante? Por el cáncer de mama. El cáncer de mama no es un cáncer ginecológico. Muchas veces preguntamos, oye, ¿el cáncer de mama es ginecológico? Y todo el mundo asocia que sí, pero acuérdense que hasta en un 1% puede afectar a los varones. El cáncer de mama es la segunda causa de cáncer y es la quinta causa de muerte por cáncer según datos de la Organización Mundial de la Salud. Por eso la importancia de que se pueda llevar a cabo una adecuada exploración de las mamas. ¿Cómo podemos hacer nosotros el diagnóstico del cáncer? El diagnóstico del cáncer nosotros lo podemos hacer, del cáncer de mama lo podemos hacer subclínico o lo podemos hacer de manera clínica. La forma subclínica es a través de estudios de imagen como el ultrasonido y la mastografía. Nosotros sabemos que hay una mastografía de tamizaje que por norma oficial se tiene que realizar a todas las pacientes a partir de los 40 años. A todas las pacientes se les hace la prueba de tamizaje y si por imágenes nosotros vemos algo que llama la atención, pues tomamos biopsia o hacemos lo que se tenga que hacer para poder hacer el diagnóstico. Ahora, como aquí dice, esto es subclínico. Aquí las glándulas mamarias se podrían ver bien. Sin embargo, puede que existan microcalcificaciones, de enfermedad de la microestructura, todo esto, que va a ser muy difícil que nosotros lo podamos ver. Lo ideal, como la incidencia del cáncer de mama es de entre los 40 a los 65 años, es que todas las mujeres se hagan sus estudios de tamizaje para que se les pueda detectar a tiempo cuando están en etapas clínicas iniciales, cuando no hay tumoraciones palpables todavía o cuando las tumoraciones son muy pequeñas y son más sensibles de detectar por métodos de imagen. Nosotros estamos hablando de exploración física. Muchas veces hablamos de la autoexploración mamaria y sí, está bien la autoexploración mamaria y esto incita a la mujer a que pueda tener un adecuado conocimiento de sus mamas y que mes con mes las pueda revisar. Sin embargo, cuando nosotros ya detectamos en el examen de exploración mamaria de la paciente, cuando ella se hace una autoexploración y detecta una lesión, generalmente ya es un cáncer localmente avanzado o con estadios un poquito más avanzados que no son candidatas de entrada a cirugía, sino que requieren de otro tipo de tratamiento de entrada. Ahora, en cuanto a la exploración de las mamas, se puede hacer la autoexploración, que esta se debe empezar a hacer a partir de los 18 años y se debe hacer 7 días después del inicio de la menstruación, mes con mes. Esta la realiza la paciente sola, frente al espejo o cuando se está bañando, y ahorita les voy a explicar los pasos. Y hay una exploración física clínica, que esta la realiza el profesional de la salud, o sea, nosotros los médicos. Esto se debe realizar a partir de los 25 años y esta es anual. Una vez al año el médico debe explorar las mamas. A partir de los 25 años, muchas veces por el pudor o porque pensamos que están jóvenes o porque la incidencia no es tan alta en este grupo etario, no lo hacemos y el cáncer de mama lo asociamos a señoras, pero no es así. El examen clínico de las mamas por norma está definido que debe iniciar a los 25 años y es anual. Muy bien. En cuanto a la autoexploración mamaria, son 6 pasos. El primer paso es que la mujer se descubra sus pechos preferentemente frente a un espejo y entonces observe sus mamas. Pueda buscar si hay enrojecimiento, cambios de coloración de la piel,
bultos, hundimiento de los senos, todo eso. Lo segundo que debe hacer la mujer es poner las manos sobre su cadera, ¿sale? Y entonces verificar la simetría. Hace sus hombros hacia atrás y verifica la simetría. Siempre una mama es un poco más grande que otra, pero no debe haber una diferencia significativa. Si nosotros vemos que hay una simetría que no está bien, entonces eso debe llamar la atención. Después de que puso las manos sobre la cadera, entonces va a levantar sus manos y las va a poner sobre su cabeza para que pueda evaluar la región inferior de las mamas. Después, si va a revisar su mama izquierda con su mano derecha, levanta su mano izquierda y con su mano derecha y con los pulpejos de los dedos anular, medio e índice, empieza a palpar suave pero consistente y empieza a verificar cómo está la superficie de las mamas, cómo está la textura y ya. Después va a hacer con la mama contralateral, levanta su brazo derecho y ahora con la mano izquierda va a ser el mismo procedimiento. Movimientos circulares, abarcando todos los cuadrantes de la mama, movimientos hacia arriba y hacia abajo, de tal forma que la mujer pueda identificar la textura de sus mamas. Después, el quinto paso es que haga lo mismo, pero ahora en lugar de estar parada, lo va a hacer acostada. Y después, como último paso, tiene que tomar su pezón y presionarlo para ver que no haya salida de algún líquido. Eso es la autoexploración mamaria. A partir de los 18 años, de preferencia 7 días después del inicio de la menstruación, mes con mes. ¿Qué pasa si la mujer ya no está menstruando, si ya está en la menopausia? Entonces la mujer debe definir un día. Y ese día, cada mes, el mismo día, la misma fecha, o sea, todos los días, tiene que realizar su autoexploración mamaria. Pero como yo les digo, cuando ya nosotros vemos algo por autoexploración, generalmente ya esas tumoraciones son un poco avanzadas. Ahora, no todo es cáncer. Puede haber fibroadenomas en mujeres jóvenes, quistes. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo la clínica. Es la exploración de la mano con la clínica. Bueno, ¿cuáles son los datos de alarma que nosotros tenemos que tener en la exploración, en la autoexploración mamaria? Si la paciente ve que hay protuberancias, que hay vasos que están tortuosos, que hay hendiduras, si siente un bulto, si ve que hay retracción del pezón, si ve que hay cambios de la coloración, si ve que hay asimetría, si hay pérdida de secreciones a través del pezón, son datos que deben alarmar a la paciente, que nosotros debemos capacitar para que si ella ve esto, venga con nosotros y entonces nosotros podamos tener una actitud clínica o una actitud terapéutica y darle seguimiento. Ahora, en cuanto a la exploración clínica de las mamas, ya nada más para terminar, vamos a ver este video que dura 5 minutos y nos van a explicar cuáles son los pasos que nosotros como médicos tenemos que hacer para una adecuada exploración mamaria. Esta es la que se hace a partir de los 25 años y al menos una vez cada año. La paciente debe estar sentada frente al examinador con el torso y brazos descubiertos y colgando a los costados del cuerpo. La primera parte de la exploración se dirige a una inspección pasiva directa, en la que sea posible advertir forma y simetría de ambas mamas, así como su tamaño y posición. Se observa la coloración, textura de la piel, presencia de hoyuelos o nódulos, integridad y forma tanto de la piel de las mamas como de la areola, pezón, así como presencia de eczemas o ulceraciones. La segunda parte de la exploración es activa. La paciente debe elevar ambos brazos por encima de la cabeza con el objeto de provocar la contracción de los músculos pectorales y el desplazamiento de las mamas. La inspección activa continúa pidiendo a la paciente que coloque sus manos a los lados de la cadera y lleve los codos ligeramente hacia adelante y luego hacia atrás exponiendo el pecho. Con la persona sentada y erguida se inicia la palpación, utilizando la superficie palmar de la segunda y tercera falange de los 3 dedos medios de la mano. Se sostiene la mama con la cara palmar de la mano izquierda. Los dedos exploradores de la mano derecha se deslizan con delicadeza de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, identificando las estructuras anatómicas de manera simétrica y comparativa, con movimientos de teclado, en forma suave pero firme sobre la glándula mamaria contra la pared del tórax.
Se repite el procedimiento en la mama opuesta. La exploración supraclavicular se realiza de modo simétrico y comparativo. E incluye la región espinal, la cadena yugular y la región infraclavicular. En la búsqueda de crecimientos ganglionares en número, tamaño, consistencia, sensibilidad y movilidad. La palpación continúa con la exploración del hueco axilar. Se lleva a cabo de mejor manera con la paciente sentada. Requiere la mayor relajación del brazo, que se obtiene al sostener el antebrazo izquierdo de la paciente con la mano izquierda del explorador. Aquel se moviliza suavemente hacia arriba con un ángulo de 45 grados, mientras que la punta de las yemas de los dedos exploratorios de la mano derecha se colocan en el vértice del axila. Se deslizan sobre la pared torácica, de arriba hacia abajo, por detrás del borde externo del pectoral mayor. Esta maniobra se efectúa en el lado opuesto de la misma manera. El siguiente paso es la exploración con la paciente en decúbito dorsal, colocando una pequeña almohada bajo la región escapular. Realizamos una división mental de la mano, considerándola en dos hemisferios por medio de una línea longitudinal que pasa por el pezón y divide a la mama en un hemisferio externo y uno interno. El hemisferio externo está considerado de la línea media clavicular hasta la línea media axilar. Se explora colocando el brazo de la paciente sobre su abdomen. La palpación se inicia en el cuadrante superior externo, siguiendo una serie de líneas paralelas de la clavícula a la línea submamaria en una dirección cefalocaudal. El hemisferio interno incluye la zona central. La paciente debe colocar el brazo de la zona a explorar en ángulo recto con el cuerpo. Esto es colocando la mano de la paciente detrás de su cabeza, lo que hace que se contraigan los músculos de la zona pectoral e impide la caída de la mama hacia la cara lateral del tórax. El músculo hace un plano resistente que permite una palpación adecuada. La maniobra se inicia en el cuadrante superior externo. Se repite el procedimiento en la mama opuesta. La exploración se termina con una compresión gentil de ambos pezones para verificar la salida de secreción anormal por los mismos. No. Bien. Entonces, a manera de conclusión, después de todo esto, el primer punto, el interrogatorio y la anamnesis son la herramienta más valiosa del clínico. Existen un montón de enfermedades, y hay enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, enfermedades de la mama. Entonces,
Antes de pedir un montón de estudios, lo más importante es hacer clínica. La clínica siempre va a estar sobre todo. Hacer una adecuada exploración física, conocer algunos puntos anatómicos para poder integrar diagnósticos y entonces saber qué es lo que tenemos que pedir. También es importante recordar los aspectos anatómicos básicos y realizar una exploración física sistematizada. Primero la inspección, luego la palpación, luego la percusión y al final la auscultación, siempre en ese orden. En el tórax así es, en ese orden. Y ante una patología, cuando sea posible, se debe iniciar tratamiento, si lo podemos hacer, pero de lo contrario, es importante que identifiquemos qué es lo anormal, cuáles son los ruidos cardíacos anormales, en las mamas, qué no está bien, en los pulmones o en el aparato respiratorio, los pulmones exactamente, cuando no está bien, y podamos referir en el momento adecuado para que se le pueda iniciar un tratamiento oportuno al paciente. Y bueno, de mi parte, pues esto es todo. Si hay algunas preguntas, voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a responder.